Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo estuve probando hacer el semáforo en la plaquita, en la protoboard, y no me dio el código de la primera opción que habían subido en el video. Sigo renegando y la quiero pelear un rato más y después si me sale bien, la subo al video y si no, mando las preguntas al grupo. Excelente. Ahí vamos a estar pendientes de que nos suba el video, nos diga cuáles son las preguntas. Ahí está. Pero el segundo sí le funcionó. No, no llegué a probar el segundo porque me trabé con el primero y hasta que no me salga soy media testaruda, así que aquí me voy a quedar hasta que me salga. Perfecto. Una de las inquietudes que tengo, que lo hice varias veces por eso, es que los tiempos decían 13 segundos, 10 segundos y 3 segundos. Sí, es correcto. Bien, dependiendo del semáforo que contara con el amarillo encendido. Calculo que la suma daba el 13 justamente. Sí, Pero entonces es alternado a los tiempos que vimos nosotros, porque en uno enciende y cuando gira otra vez la rueda no enciende el siguiente, o sea, que no es lineal, quiero decir. Cuando enciende el amarillo, a ver, voy a buscar la plaquita porque la estuve mirando varias veces. En el primer instante va de 10, en el segundo instante va de 3, porque encendió un amarillo. es correcto. En el instante 3 va de 10, Sí, es correcto. y en el instante 4 va de 3. ¿Así sería? Sí,
Solo que en los primeros instantes el primer 10 y 3 pertenece al semáforo 1 y el segundo 10 y 3 pertenece al semáforo 2. Perfecto, clarísimo. Ahora sí. Bueno, sigo. Bueno, pues yo creo que es hora de comenzar la sesión número 3. Ya esperamos el tiempo suficiente. Así que bueno, les voy a compartir pantalla para comenzar con el día de hoy. Oh, ya está bien avanzado. ¿Me pueden indicar si ya alcanzan a ver la presentación? Sí, yo la veo. Ok. Para empezar, vamos a ver los tipos de señales con los que vamos a trabajar, que son señales analógicas y digitales. Entonces, este es un ejemplo de una señal analógica. Si vemos aquí, está mostrando una gráfica de la medición de la temperatura, puede ser de cualquier cosa a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, el eje horizontal es el de tiempo y el vertical es la temperatura. Entonces, podemos estar en el instante de tiempo 1 y tener una temperatura aproximadamente de 34 grados centígrados. Aquí podemos encontrar en cualquier instante de tiempo un valor con muchísimos dígitos. Por ejemplo, yo no sé si este valor no tiene un valor en específico. O sea, no es no puedo saber su valor específico, tiene infinitos decimales. Entonces, aquí es otra representación de una señal analógica. Esta representa el voltaje que nosotros tenemos, por ejemplo, en un contacto de nuestra casa. Aproximadamente es una señal alterna que varía de 220 a menos 220, dependiendo de dónde nos encontremos. Entonces, tenemos infinitos valores de esos menos 220 a más 220 volts. Entonces, son infinitos valores. En una señal digital, En descargas. tenemos, por ejemplo, aquí, solamente tenemos dos posibles resultados. Que sea un 1, que estamos viendo, por ejemplo, esta representación, es un 1, está arriba, o es un 0. Tenemos dos valores bien definidos y en una señal analógica podemos tener valores que no están completamente definidos, que tienen infinitos decimales.
Ahora, una señal digital no solamente puede tener dos posibles estados, puede tener más de dos. En este caso, pues tenemos varios posibles estados, pero cada estado está bien definido, no tiene infinitas posibilidades de valores. Ahora, esto es una señal PWM. Si recuerdan, Arduino en las señales de salida, en los pines de salida, tiene la posibilidad de trabajar con señales PWM, que son estos ejemplos que tenemos aquí. Lo que indica, cuando la señal está arriba, es que le estamos mandando un voltaje a lo que sea que estemos alimentando. Y si la señal está abajo, no le estamos mandando voltaje. O sea, es como si estuviera apagado. Ahora, tenemos un tiempo que transcurre cuando la señal está arriba y luego cae drásticamente a cero. Y pasa un tiempo, después vuelve a subir, pasa un tiempo y baja otra vez. Entonces, esta es una manera de alimentar un motor, por ejemplo, y podemos variar su velocidad. En este caso, como los tiempos en los que la señal se encuentra en la parte de arriba, o sea, los que le estamos mandando voltaje, son muy cortos, entonces el motor va a ir lento, o un foco va a encender su luminosidad es muy baja. Ahora tenemos en la parte de abajo, es un 50-50, entonces el motor o el foco va a estar como al 50% de su luminosidad. En la parte de abajo ya tenemos un tiempo más que se encuentra mandando señal y después cae, un tiempo muy pequeño en el que no mandamos nada y después vuelve a subir y pasa un tiempo prolongado donde mandamos señal. Entonces, esta señal es la que nosotros obtenemos cuando trabajamos con un puerto PWM de Arduino. Ahorita vamos a ver exactamente cómo funciona. Simplemente es para ver cómo es la señal de salida. Esto de aquí es una representación. Por ejemplo, sabemos que un LED, como lo habíamos comentado anteriormente, trabaja con 5 volts. Si le mandamos 5 volts a nuestro LED, va a encender completamente. Va a mandar la mayor cantidad de luz que puede. Ahora, si observamos esta pequeña señal, esta señal de aquí, vemos que el tiempo que transcurre en el que le mandamos voltaje es más corto que lo que se mantiene abajo. Entonces, en promedio, si hacemos la suma del tiempo que se mantiene arriba y del tiempo que se mantiene abajo, en promedio, pues nos va a dar un voltaje bajo, porque permanece más abajo que arriba la señal. Entonces, obtenemos un voltaje más bajo. Si tenemos un 50-50, pues vemos que el voltaje incrementa, el voltaje promedio incrementa de esta señal, ya le estamos mandando más voltaje. Y si el tiempo que mandamos señal es más largo, pues obviamente el voltaje va a incrementar. De esta manera podemos modular qué tan intenso queremos que un LED encienda, que un foco o que un motor vaya más rápido, más lento. Y esto lo podemos controlar con Arduino. Ahora vamos a pasar a un ejercicio con Arduino. En la página de Tinkercad vamos a crear un nuevo circuito. Y el día de hoy específicamente vamos a ver lo que es el funcionamiento de una fotorresistencia, que es este elemento que tenemos aquí. Esta fotorresistencia es parecida a lo que vimos antes, lo que es esta resistencia de aquí. Solamente que la fotorresistencia va a cambiar su valor dependiendo de la cantidad de luz que esté recibiendo. O sea, como tal es un sensor que va a variar su valor dependiendo de la luz que tenga en el entorno. Ahora, para el circuito, primero vamos a hacer todo el esquema, pues vamos a ocupar un Arduino Uno. Vamos a ocupar lo que ya hemos visto antes, una placa de pruebas o protoboard.
Vamos a colocar un LED, que vendría siendo este aquí, y una resistencia normal. Ahora, lo primero que yo recomiendo hacer siempre, antes que nada, es energizar toda nuestra protoboard. Y pues primero tenemos que conectar los 5 volts y GND. Entonces, conectamos aquí a positivo. Generalmente utilizamos un cable rojo cuando mandamos un positivo. Y de GND vamos a conectarlo al negativo. Esto se utiliza de color negro casi siempre. Aquí solamente estoy energizando la parte de abajo, como se observa. Se iluminan en verde lo que ya está energizado. Entonces voy a conectar de aquí a la parte de arriba, para ya no hacerlo después. Y de aquí el positivo al positivo. Color rojo. Entonces ya tenemos toda nuestra placa completamente energizada. Ahora, el circuito para hacer funcionar esta fotorresistencia es el siguiente. Vamos a conectar esta resistencia normal a la terminal 1 o a la 2. Esta no tiene como tal una polarización, o sea, podemos poner la resistencia aquí o aquí, no importa, podemos poner positivo, negativo o al revés. En este caso, en este modelo, no es necesario saber dónde conectar qué cosa. Hay algunos modelos específicos en los que sí es necesario, pero por ahora no. Entonces, vamos a conectar la resistencia al positivo, que tenemos aquí. Tenemos a positivo, y a una terminal de la fotorresistencia. La otra terminal va a ir a negativo, y la voy a conectar de color negro, porque es a tierra. Ahora, tenemos que saber qué valores nos está entregando esta resistencia. Y como lo hemos visto anteriormente, tenemos estos puertos de aquí. Son A0, A1, A2, A3, A4 y A5. Estos puertos son analógicos, como lo dice aquí, son entradas analógicas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a leer los valores de sensores. Esta resistencia va a estar cambiando sus valores dependiendo de la cantidad de luz que le llegue. Entonces, al estar cambiando todos esos valores, pues nosotros vamos a tener que estarlos leyendo continuamente o cuando nosotros queramos. Contrario aquí, estas simplemente son, por ejemplo, entradas digitales o salidas digitales. Los pines digitales simplemente pueden leer un 1 o un 0, o 5 o 0. Mi compañero Jonathan ya había explicado un poco más a fondo eso. Pero estos puertos analógicos nos permite leer una cantidad mayor de datos. Estos tienen una resolución de 10 bits, lo cual te permite leer cantidades muy grandes de datos. Entonces, yo voy a utilizar el pin A0, pueden utilizar el que sea, pero en mi caso pues voy a conectar el pin A0 y la conexión es la siguiente. Lo vamos a conectar entre la resistencia que conectamos a positivo y la terminal 1 de nuestra fotorresistencia. Le voy a cambiar el color a un azul, por ejemplo. Y por aquí vamos a estar transmitiendo todos los datos que vayan saliendo por aquí. Entonces, esta fotorresistencia lo que hace es, entre mayor cantidad de luz reciba, menor el valor de su resistencia. Y al revés, entre menor cantidad de luz, mayor su resistencia. Entonces, por aquí vamos a estar obteniendo una señal de voltaje que va a ser mayor o menor dependiendo de la cantidad de luz que esté recibiendo esta fotorresistencia. Ahora el LED, pues lo voy a conectar aquí a un lado. El LED, como recordamos, también necesita una resistencia para funcionar, que la conectamos al ánodo.
Y el cátodo, como recordemos, es negativo, entonces lo voy a conectar a la tierra. Los diodos, como se había dicho anteriormente, generalmente utilizan una resistencia de 220 o 330 ohmios. Aquí está en kilo ohms, entonces vamos a bajar a ohmios. Esta resistencia la podemos dejar así tal cual, de un kilo ohm. Y ahora vamos a controlar este LED. Entonces voy a ocupar el pin 3. Es importante que aquí a la salida, por ahora vamos a utilizar los pines que tengan PWM. El PWM es esta señal que les había mostrado aquí. Esos pines son capaces de generar este tipo de salidas, que son PWM. Solo son los que tienen este guioncito antes del número. Estos que son 2, 4, 7, esos solo son pines digitales. Los pines digitales no se pueden utilizar como un pin analógico, o sea, estos no pueden generar una salida PWM. En cambio, estos pines analógicos pueden funcionar como los pines digitales. Los pines digitales simplemente te mandan un 0 o un 5. Los analógicos pueden mandarte un 0 o un 5 y muchos más valores, que ahora vamos a ver cómo funciona. Entonces yo voy a utilizar el pin número 3 para controlar el LED. Y le vamos a poner un color distinto, voy a poner de amarillo. Entonces aquí pues le vamos a mandar la señal que pasa a través de la resistencia. Si le mandamos directamente la señal a LED y le mandamos de más voltaje, se puede llegar a quemar. Entonces esta resistencia es para limitar la cantidad de voltaje que le llega al LED. Así sería nuestro circuito como tal. Este es el esquemático de lo que vamos a trabajar. Y entonces, ahora sí podemos pasar a nuestro código en texto. Esto que está aquí simplemente es un ejemplo que nos muestra Tinkercad. Lo podemos eliminar sin ningún problema. Ahora, lo primero que habíamos visto antes con mis compañeros es declarar variables. En este caso vamos a tener dos variables. La primera variable es la cantidad de voltaje que vamos a estar transmitiendo por este cable, o los valores que me va a estar entregando la fotorresistencia, y los vamos a leer a través de este puerto analógico. La otra variable que vamos a ocupar es la salida PWM que vamos a tener en este pin analógico 3 para controlar el LED. Entonces vamos a declarar la primera variable, que la voy a llamar fotorresistencia. Recuerden que le tienen que dar el tipo de dato. En este caso yo lo voy a poner como un entero, porque no almacena valores demasiado grandes. Entonces con un tipo de dato entero es suficiente, y le voy a asignar el valor de 0. Entonces aquí, bueno, voy a poner el comentario. Variable de la fotorresistencia. Ahora voy a declarar, igual tipo de dato entero, el valor de la variable para controlar el LED. Entonces lo voy a llamar como tal LED. Y de igual manera lo voy a asignar el valor de 0. Entonces, ahí está. Esto, recuerden, solo son comentarios del código. No afectan el código si pongo 2 líneas antes. Simplemente son comentarios para no perdernos en qué es lo que hace cada cosa. Ahora, para poder observar de manera física aquí en la computadora, cuando ustedes conecten su Arduino, vamos a ver los valores a través de la pantalla de monitor serial. Para poder tener comunicación de nuestra placa Arduino con la pantalla de monitor serial, recordemos que tenemos que utilizar el código serial.begin
y entre paréntesis ponemos 9600. Los 9600 simplemente es la velocidad de bits a la que se comunica la placa Arduino con la computadora. Entonces aquí voy a comentar que es comenzar la comunicación con la pantalla serial. El siguiente paso que tenemos que hacer es configurar nuestros pines, si van a ser utilizados como entradas o como salidas. En este caso, este puerto analógico A0 va a estar recibiendo los datos que la fotorresistencia le está entregando. Entonces, este tiene que ser configurado como entrada porque está leyendo datos. Escribimos el comando que ya habíamos visto antes, pin mode. Ahora, es el pin A0, input. Entonces le estamos diciendo que el pin A0 va a ser utilizado como entrada. El segundo pin que vamos a utilizar es el número 3. Y este va a estar configurado como salida porque vamos a controlar este LED. Entonces escribimos pin mode, es el número 3, output. Ahora tenemos ya configurados ambos pines. Voy a poner los comentarios. Y ahí está. Ya tengo configurados mis dos pines. Entrada, que es A0 para leer los datos de la fotorresistencia, y el 3, que es este, para controlar el valor de LED. Eso es todo lo que tendríamos que hacer por ahora en la preparación de nuestro código. Recordemos que aquí el void setup es lo que se ejecuta cuando nosotros encendemos nuestra placa Arduino y solamente se ejecuta una sola vez. Es la preparación de nuestra placa, la preparación de nuestro programa. Entonces ahora sí podemos pasar al void loop. En el void loop tenemos lo que habíamos comentado antes, es lo que se va a repetir continuamente en nuestro programa. ¿Y qué es lo que queremos que se esté repitiendo continuamente en el programa? Es estar leyendo los datos de la fotorresistencia, porque si solamente los leemos una vez y ya, pues eso no nos sirve de mucho actualmente. Entonces, tenemos que leer los datos que nos está entregando esta fotorresistencia. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Esos datos, primeramente, ya habíamos visto que declaramos esta variable llamada fotorresistencia, que es de tipo entero. Ahí vamos a almacenar los datos que nos entrega la fotorresistencia. Entonces escribimos fotorresistencia, el nombre de nuestra variable. Esto va a ser igual a analog read. Analog read lo que quiere decir es que vamos a leer del puerto analógico. ¿Cuál es el puerto? Es A0. Y eso es todo. Vamos a leer los datos que se encuentran, que llegan al puerto A0. Ahora, necesitamos, vamos a ver cuáles son estos datos que nos entrega. Vamos a imprimirlos en la pantalla. Ya habíamos visto el comando, sería el punto print. En este caso, si yo pongo print ln, lo que hace print ln es que imprime un dato y luego se pasa a la siguiente fila, para que no se vayan imprimiendo todos de esta manera, en horizontal, se van a imprimir automáticamente en vertical. Va a dejar un salto de línea cada que imprima un dato, y aquí vamos a imprimir fotorresistencia. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es leer los datos que están llegando al pin A0
y los vamos a imprimir en la pantalla serial. Entonces, si todo está correcto, observamos aquí en nuestra pantalla serial que nos está entregando un valor. Este valor es 1017 continuamente. La fotorresistencia, como lo había dicho, varía su salida con respecto a la cantidad de luz que le está llegando. Aquí vemos que podemos variar con este circulito, podemos variar la cantidad de luz que le llega a la fotorresistencia. Ahora, entre menor luz, mayor resistencia hay aquí mayor es el número que obtenemos aquí. Entonces, si yo aumento la cantidad de luz, disminuye este valor que tenemos aquí. Bajó hasta 584, y si le mando la mayor cantidad de luz, es 344. Este es el rango en el que trabaja esta fotorresistencia. Trabaja de 344 a 1017. Esto lo tenemos que tener bien presente, porque hay varios modelos que trabajan con diferentes rangos, y después en nuestro programa nos puede mandar algún inconveniente cuando lo realizamos. Entonces, es importante primero saber cuál es el rango de valores con los que trabaja esta fotorresistencia. Entonces ya vimos que va desde 344 hasta 1017. Voy a detener la simulación. Y ahora lo que yo quiero hacer aquí es, vamos a variar la intensidad de este LED dependiendo de la cantidad de luz que haya en el ambiente. Entonces, si casi no tenemos luz, este LED, pues que encienda completamente, que encienda fuerte, o es con su mayor intensidad. Y si tenemos pues bastante luz en el ambiente, no necesitamos tener el foco encendido como tal. Ahora voy a completar esta línea de código. Y a la variable LED, ¿qué es lo que le vamos a estar entregando a LED? Es la variable con la que vamos a controlar este LED. Le vamos a asignar lo siguiente. Vamos a utilizar aquí nuestra primer función. Esta función ya viene por defecto digamos que en las librerías de Arduino, pues ya te la puedes mandar a llamar y te hace lo siguiente. Los valores que tenemos que colocar aquí son el primer dato que tenemos que introducir. Es lo que estamos leyendo. En este caso, lo que estamos leyendo en nuestro puerto analógico es fotorresistencia. Es el valor de fotorresistencia. Y después tenemos que introducir el rango de valores con el que trabaja. Aquí vimos que trabaja con 344 a 1017. Entonces escribimos 344, 1017. Ese es el rango con el que trabaja nuestra fotorresistencia. Le estamos diciendo que los datos son los que obtenemos de fotorresistencia y el rango es de 344 a 1017. Ahora, este puerto es el pin 3. Como les había indicado anteriormente, genera este tipo de salida, que es una salida PWM. Es para variar el voltaje que entregamos. Simplemente tiene una resolución de 8 bits. Esto quiere decir que podemos trabajar con valores de 0 a 255. Entonces, aquí al LED no le podemos mandar un 1017 porque es superior a 255. Entonces, lo que vamos a realizar con esta función map es hacer un escalado. Vamos a transformar este rango de 344 al rango con el que trabaja nuestra salida, que es este pin que es de 0 a 255. Entonces el rango de este pin es 0,255. De esta manera le indicamos a nuestro programa que este rango de 344 a 1017 lo acople a este otro que es de nuestra salida de 0 a 255. ¿Qué quiere decir aquí?
255 es igual a 5 volts. Arduino a la salida simplemente te puede entregar 5 volts, que es con lo que trabaja aproximadamente un LED. Entonces, si le mandamos 255, le estamos diciendo que es el mayor voltaje, que es pues 5 volts. Esos 5 volts se pueden partir en 255 pequeños fragmentos. Si le mandamos un 0, pues no le estamos mandando absolutamente nada. Ahora vamos a modular, vamos a controlar ahora sí el LED de su intensidad de este LED. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues ahora sí tenemos que mandar la señal por este pin hacia el LED. Y tenemos que utilizar el comando analog write. Write quiere decir que vamos a mandar una señal por este pin analógico PWM. ¿Cuál pin es? Es el número 3, ¿qué le vamos a mandar? Los valores de LED. LED va a adquirir los nuevos valores ya escalados. Entonces le vamos a mandar la variable LED. Y también quiero que lo imprimas en el monitor serial. Entonces utilizamos el comando serial.println para que lo haga de manera vertical y la variable LED. Puse entre comentarios esto de aquí arriba que nos mostraba los valores que nos entregaba la fotorresistencia, y ahora quiero que me muestres los valores que obtenemos del LED. Antes de encender el LED, vamos a ver qué valores estamos obteniendo a la salida. Entonces, como podemos ver, y les había dicho anteriormente, entre menor luz, mayor resistencia. Aquí a la salida estamos obteniendo los 255, que es el mayor voltaje que estamos mandando. ¿Sí? No le estoy mandando la señal todavía LED, por eso no está encendido. Si pueden ver aquí, lo puse entre comentarios. Simplemente estamos observando los valores que ahora obtiene LED. Voy a mover aquí la cantidad de luz y vemos que estos datos bajan. Ahora es 107 y entre más luz tenga, pues se va a aproximar a 0. Aquí tenemos la mayor cantidad de luz, entonces obtenemos un valor de 0. Lo que quiere decir que este LED se va a apagar completamente porque tenemos bastante luz en el ambiente. Ahora sí, voy a quitar entre comentarios esto de aquí. Entonces, ahora sí vamos a encender el LED. Aquí no tenemos luz. Por lo tanto, este LED se está encendiendo a 255, que quiere decir completamente, a su mayor intensidad. En el simulador no se va a apreciar completamente el cambio en la luminosidad del LED, pero si ustedes se atreven en algún momento a hacerlo en físico, se va a notar bastante más. Entonces voy a comenzar a incrementar. No sé si pueden observar que el LED ya comienza como a querer apagarse y el valor que le estamos mandando pues es 86. Si yo sigo aumentando, por ejemplo, lo voy a mandar por completo, que ya hay mucha luz en el ambiente, entonces el LED pues ya se apagó completamente porque ya estamos mandándole un 0. Esto en la vida real no lo vemos como tal así, no vemos que un foco se vaya encendiendo, se vaya apagando dependiendo de la cantidad de luz que hay en el ambiente. Generalmente, a una determinada hora, a una determinada cantidad de luz, es que el foco se enciende o se apaga. Entonces, pues el siguiente paso va a ser eso. Vamos a decirle que a una determinada cantidad de luz que detecta la fotorresistencia, este LED se va a encender o se va a apagar. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con una condición. Ya habíamos visto la condición if. Voy a poner entre comentarios todo esto. Ahora, la condición if, pues el comando es como tal if. Y entre paréntesis vamos a escribir la condición. ¿Cuál es la condición? La condición es que los valores que nos entrega la fotorresistencia
Si quieren, volvemos a correr el programa para que vean qué valores nos está entregando la fotorresistencia, que habíamos visto que era de 344 a 1017. Entonces aquí menos luz, el valor es 1017. Entonces lo vamos a aumentar un poco más. Y ya tenemos 394. Entonces, por aquí podemos buscar, por ejemplo, yo le voy a poner que más o menos por aquí, cuando ya casi esté completamente oscuro, en 661. O sea, ya casi se está apagando, ya casi no hay luz en el ambiente. Entonces, que cuando haya esta cantidad de luz en el ambiente, mi LED se encienda, que es el valor 661. Vamos a apagar la simulación. Y ahora sí, en nuestra condición le voy a decir que cuando el valor de la fotorresistencia sea mayor que 661, entonces, acuerden que cuando tenemos la condición, tenemos que abrir la llave y cerrarla. Esto abre un bloque, un bloque para colocar nuestro código, y el código de la condición va en medio de estas dos llaves. Entonces aquí, ¿por qué mayor? Recordemos que entre menor cantidad de luz, mayor es la resistencia. Ahora, si ya se está haciendo de noche, esto quiere decir que el valor va a ir aumentando a más de 661. Entonces, yo le voy a decir, aquí este pin 3, les había comentado que es analógico, pero los pines analógicos se pueden utilizar como digitales. Los digitales solamente pueden mandar un 0 o un 1, 0 volts o 5 volts, más o menos. Entonces, este pin 3 antes lo habíamos utilizado para mandar, no sé, un voltaje como de 2.2, 2.3 para variar la luminosidad de este LED. Pero en este caso, pues ya no es necesario, porque simplemente le estamos diciendo, cuando haya esta cantidad de luz, tú te vas a encender por completo. Ya no quiero variar tu intensidad, te vas a encender por completo. Y ya habíamos visto este comando antes. Este comando es digital write, write porque vamos a mandar una señal. ¿Y qué pin es? Es el número 3. Y le vamos a mandar un high. Un high quiere decir 255, que es lo que le mandábamos acá cuando no había luz. 255 son 5 volts. Igual, high son 5 volts. Entonces le vamos a decir que se encienda. Y caso contrario, recordemos el else, que cuando no se cumple esta condición, vas a hacer lo otro. Entonces abrimos llave y la cerramos para ejecutar las condiciones que tenemos aquí. Si no, entonces, pues te vas a apagar. Vamos a decir digital write el pin, que es el número 3, y le vamos a mandar un low. Entonces, cuando haya menos de 661, cuando el valor sea mayor a 661, quiere decir que ya se está oscureciendo más, entonces te vas a encender. Pero si el valor es menor a 661, entonces te vas a apagar. Vamos a correr este código. Aquí está. Entonces, no tenemos casi nada de cantidad de luz. El LED está completamente encendido. Vemos que aquí el valor es 1017. Si yo lo voy a aumentar, aquí ya superamos por ejemplo, estamos ya por debajo del 661. Entonces, como ya es por debajo, se apaga. Ya tenemos la cantidad suficiente para que el LED se apague. Si yo me regreso un poquito más para atrás, un poquito más. 644 todavía sigue siendo menor que 661, se apaga, sigue apagado. 680, pues ya este valor ya es mayor que 661, entonces el LED pues se va a encender. Este tipo de aplicación lo podemos utilizar en lugar de ser un LED, puede ser un motor, puede ser cualquier cosa que ustedes quieran
quieran manejar con una fotoresistencia, con la luz. Y pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna parte del código que hayan encontrado difícil, o todo está claro. Bueno, pues si todo está claro, vamos a este código, bueno, el código se los puedo hacer llegar por el grupo para que lo revisen ustedes, y igual una fotografía del circuito. Les puedo mandar el link del circuito para que lo puedan manejar. Y por ahora pues los dejo con mi siguiente compañero, que les va a mostrar un sensor diferente, que es de gas, un sensor de gas. Entonces es Alan, ¿verdad? ¿Dónde estás? Listo. Bueno, yo les voy a compartir pantalla ahora y les voy a explicar un uso práctico sobre el sensor de gas. Vamos a generar un nuevo circuito. Y ahora vamos a utilizar de nuevo un Arduino. Y utilizamos una placa de pruebas pequeña. Y de la misma forma que mi compañero anterior, vamos a empezar conectando conexiones sencillas, por ejemplo, la tierra. Igual utilizaremos el color negro, y del otro extremo utilizaremos la conexión por arriba, y que la tierra, ya sea que lo utilicemos en la parte superior o inferior, sea la misma. La tierra siempre es común, y eso se refiere a que todas las conexiones negativas, o donde tenga que ir la parte saliente de un componente, va a ir al lado opuesto de la fuente. Ahora voy a mostrarles lo que sería un medidor de gas. Lo que haremos será utilizar un sensor de gas, el cual convertirá el valor analógico en una variable, y esta variable dependerá cuál sea la escala. Utilizamos una escala de 0 a 100 para que de determinada escala, por ejemplo, el 20% encienda solamente un LED, el 40% encienda solamente el segundo, y dependiendo de los colores, por ejemplo, aquí utilizaremos un LED verde, que querrá decir en este caso que tiene una detección de gas mínima. En el primero utilizaremos el azul, que representará una detección de gas prácticamente nula. Después utilizaremos el amarillo y el naranja. Esto es una parte visual y representaría una escala de un nivel de gas muy bajo a un nivel de gas elevado en el ambiente. Utilizaremos las resistencias igual de 330 ohms. Las configuramos aquí y cambiamos el valor de kilo ohms a ohms. Ahora, como todas las resistencias serán las mismas, utilizaremos control C y control V para poder copiar y pegar los mismos elementos, ya que no hay ningún problema porque serán los mismos para todos. Conectaremos todos los LEDs a tierra, como ya habíamos mencionado antes. Y ahora buscaremos en los componentes, en la parte de todos, utilizaremos un sensor de gas. El sensor de gas tiene 6 entradas, pero todas son bastante fáciles de utilizar. Voy a utilizar la parte inferior para medir, y esto puede ser opuesto. Si utilizas la parte superior, la parte inferior va a ser la que está conectado a fuente. En este caso, conectaremos las tres a fuente,
y puentearemos todo a 5 volts. Luego la parte inferior, la parte central, la que sería H2, es la tierra común. Y los extremos son los elementos que utilizaremos para la medición. En este caso, puede ser el de la derecha o el de la izquierda, no hay ningún problema, pero el opuesto deberá conectarse a una tierra de referencia, en la cual utilizaremos una resistencia de 4.7 kiloohms. Esto es por el valor o la escala en la que puede identificar en el simulador y el componente, ya que hay varios sensores de gas y utilizaremos 4.7 para que sea una escala apropiada. En este caso utilizaremos la pata o el elemento restante y la conectaremos a la entrada analógica. En este caso utilizaré la entrada 3, cambiando el valor a 1 verde para diferenciarlo de la tierra y de las fuentes. Y puede ser cualquiera de las otras 5 entradas, como mencionó mi compañero, yo utilizaré la 3. Usaremos a la programación. Y antes de eso, hace falta las conexiones digitales de los LEDs. Utilizaremos la entrada 2 en adelante. Aquí conectaremos el último, que sería nuestra entrada 6. Y en este caso puede verse un poco amontonado, pero utilizaremos los puntos de referencia para extruir y aumentar el escalado para que se pueda apreciar mejor qué va conectado a qué. Ahora, por la parte del código, iniciaremos de la misma forma. Iniciaremos con las variables globales, que serán nuestras variables de los pines. En este caso utilizaré el azul y lo igualamos a 2. Esto porque estamos utilizando la salida digital 2 para nuestro pin azul. Disculpa, nuestro LED azul. Y de la misma forma haremos lo mismo con los demás. Verde y lo igualamos a 3. Lo que es amarillo lo igualamos a 4. Naranja lo igualamos a 5. Y por supuesto faltó el int. El rojo lo igualamos a 6. Ahora los pin mode haremos lo mismo, azul, ya que azul es igual a 2, entonces la salida va a ser activa. Y haremos lo mismo, en este caso todos van a ser salidas, por lo que utilizaré la función de copiar y pegar y cambiaremos azul para verde con la salida 3, amarillo, salida 4, naranja con la salida 5 y rojo con la salida 6. Ahora, para el código que va a ser en loop, que se va a repetir continuamente,
podemos hacerlo de diferentes maneras. Bueno, la principal es que vamos a declarar una variable entera que se llamará el gas. Y esta variable, en este caso, la vamos a llamar A3, que vendría siendo para nuestra entrada analógica de nuestro sensor. Escucho a James. ¿Hay alguna duda? Bueno, prosigo. Ahora vamos a declarar una variable que se llamará escala. Esto para convertir los valores analógicos en valores digitales y que el propio programa pueda identificarlos. Escala, lo que podemos hacer utilizando el mismo sistema de programación puede ser declarando escala como analog read y utilizaremos la variable gas, que sería la misma salida. Una entrada que ya habíamos mencionado anteriormente para el sensor. Después, lo que podemos hacer es que escala lo podemos igualar de esta forma, utilizando la función map, que es la función igual que habíamos visto con el fotorresistor. De la misma forma, vamos a utilizar 5 valores. El primero, que es escala, que es el valor que vamos a convertir. El segundo, que será el valor mínimo analógico que vamos a recibir, en este caso es 300. El segundo es el valor máximo analógico que vamos a recibir, 700. Y después viene la conversión de escala, que en este caso sería una regla de 3, que sería el valor mínimo de la escala, 0, y el valor máximo, 100, lo que podría verse como un porcentaje. La razón de que sea 300 y el valor mínimo y 750 como el valor máximo es que estos son los valores que maneja el propio sensor en cuanto a lo que vendría siendo la simulación. Algunos sensores manejan algunas escalas diferentes, pero esto se puede ver cuando buscamos las hojas de referencia o hojas de información de los sensores. Este tipo de información se puede buscar en internet y es pública para todos. En ese aspecto no hay ningún problema por información sobre un componente específico que se necesite. Y ahora viene la parte de utilizar un if-else de una manera un poco diferente. El if-else que conocemos, vamos a utilizar la variable escala y diremos que sea menor o igual a 20. Quiere decir que cuando sea menor o igual a 20, vamos a activar un algo, una serie de instrucciones, por ejemplo. En este caso, el 20 es simplemente para la primera escala del dedo azul. Así que Compañero, utilizaremos... solo tienes al revés el signo. Ah, ¿Quieres poner menor o igual? Es el otro. listo, gracias. Ahora utilizaremos las salidas que habíamos mencionado. La salida azul, que sería nuestro LED
azul y por ende nuestra salida digital 2, como habíamos mencionado arriba anteriormente. ¿Y en qué estado lo queremos? Como queremos que solamente esté encendido cuando detecte un nivel de 20 o inferior, que puede verse como 20% o inferior, nada más queremos que se encienda de manera activa el LED azul. Y los demás, como lo vendría siendo el verde en adelante hasta el rojo, los queremos apagados. En este caso utilizaremos low. Y esta instrucción se repite para los demás LEDs o demás salidas. Digo LEDs porque estamos utilizando los colores como valores de números para referenciar las salidas. Entonces pasaría lo mismo con el amarillo, con el naranja y con el rojo. Ahora, en caso de que no se cumpla, que la condición sea mayor a 20, lo que podemos hacer es que después de este else, utilizar un if. Y esto va a permitirnos que vuelva a comparar el valor que ya se entregó anteriormente. En este caso utilizamos la misma condición, lo que vendría siendo la escala. Y utilizaremos que sea menor o igual a 40. Abrimos lo que deberían siendo las llaves. Y en este caso utilizaremos la misma secuencia de código. Voy a copiar y pegar. Pero ahora no quiero que el azul sea el primero o el único en encenderse. Quiero que para el 40% solo se active el LED verde. Entonces, ponemos el azul en low y el verde en high. Y esto se repite en cuanto a comparación. Utilizamos un else if para, en caso de que la primera condición no se cumpla y la segunda condición tampoco se cumpla, empecemos a compararla con la tercera. Y sigue la misma lógica. La escala va a ser menor o igual al 60. Y utilizando las salidas, ponemos que la verde tampoco se pueda encender o que permanezca en bajo y que ahora la amarilla sea la única encendida o activa. Continuamos con otra comparación, else if, para seguir comparando el mismo valor que ya habíamos utilizado. Sería menor o igual a 80. Y cambiamos igual low para que ahora el naranja sea el que esté activo. Y por último, un else. Como en este caso, cualquier valor que sea mayor a 80 va a ser hasta el tope el 100%. Sería else la única condición para comparar. Quiere decir que ya no hay otra condición que se pueda cumplir porque lo hemos comparado desde el 0 hasta el 80 y nuestro límite, como hemos visto, era 100. En ese caso, else quiere decir que será la última condición que se cumpla y se ejecutará.
en caso de que las anteriores no se hayan cumplido. Y de la misma manera utilizaremos el digital write para las salidas y rojo, que querrá decir que la escala será del 80 al 100%, se encenderá únicamente. Por último, vamos a comprobar la simulación. Aquí podemos ver el LED está azul, quiere decir que tiene la escala de 0 a 20, o bueno, en este caso sería menor a 20, sería de 0 a 19, y para interactuar con el sensor se le da clic una vez ya ejecutada la simulación y se da clic y se comenzará a arrastrar. Aquí podemos ver que ya a una distancia más cercana, en lugar de estar el LED azul activo, está el verde. Quiere decir que ahora nuestra escala está por encima del 20, pero inferior a el 40. Bueno, disculpa, al 60. Acercándolo más, estaremos activando el LED amarillo. Y de la misma forma, acercándolo continuamente, se puede ver cómo va cambiando la escala. Esto nos puede servir para una representación visual de lo que vendría siendo el porcentaje o el escalado del sensor, lo que estamos recibiendo en el ambiente o en cualquier lugar que queramos colocar el sensor. Si, por ejemplo, queremos también, de la misma forma que vimos anteriormente con el fotorresistor, sería el punto begin para una representación numérica, será 9600. Podemos ponerlo al final o al inicio. Yo lo voy a poner al final porque es la última acción que estoy realizando. Sería el punto print ln, de la misma forma que había mencionado mi compañero, el ln para un salto de línea. Y en este caso estaremos imprimiendo escala. Y ahora podemos ver que aquí los valores se acercan conforme fuimos cambiando las escalas de el análisis analógico del sensor. Si lo alejamos un poco más, se va a acercar a 0. De la misma forma que conforme vamos acercándolo, podemos ver en el monitor cómo el valor va subiendo conforme vamos pasando. Y esto sería todo por parte del sensor de gas y el ejercicio. Igualmente les estaremos pasando el enlace para que puedan interactuar con él y ver de manera más profunda el código y alguna configuración que ustedes deseen. A partir de aquí paso a mi compañero Castillo Ortega para que podamos ver el siguiente tema. Primeramente, bueno, tenemos una pregunta en el chat. ¿Qué tipo de sensores? Esa respuesta la conoce mi compañero Víctor. ¿Me haces el favor de mencionar el modelo, por favor? Sí, el sensor que se trabaja en la página de Tinkercad es un sensor MQ2, pero aquí en el chat yo puse que se podía realizar un alcoholímetro. Para un alcoholímetro, un sensor de gas específico es un MQ3, que cuesta aproximadamente 150 pesos, y con ese es para medir el nivel de alcohol en el ambiente. Entonces, con ese podrían realizar un alcoholímetro siguiendo la programación que mostró mi compañero Alan. El nombre lo pondré en el chat para que, por si alguien está interesado. Ya lo... Ok, sí. Gracias. Ya tengo permisos, ¿verdad? Bien.
Y por último, nosotros proponemos un ejercicio que es el de control de velocidad de motor con indicadores luminosos. Y estas son las indicaciones, las instrucciones. Es realizar la práctica que vimos en clase con el control de velocidad. Aquí puse motor, es con el que explicó mi compañero Víctor. Denme un segundo. Lo que queremos hacer es justamente, ustedes pueden elegir si deciden, si quieren utilizar la fotorresistencia del trabajo que hizo mi compañero Víctor, o si quieren colocar el sensor de gas de mi compañero Alan. Aquí el objetivo de esta práctica es usar cualquiera de los dos, más que nada por el uso de las entradas analógicas y cómo trabajamos, por ejemplo, la función map para restringir valores. Sabemos que los valores que tenemos aquí, los que nosotros estamos leyendo, tienen una resolución de 10 bits. Esto significa que yo tengo 5 volts como máximos que pueden entrar en el puerto analógico y los voy a dividir en 1024 partes, que son el número al que podemos acceder con 10 bits. Entonces esas pequeñas partes corresponden a un muy pequeño voltaje. Y entonces nosotros podemos medir, ya no solo estamos midiendo si hay 0 o hay 5 volts, ya podemos medir con una precisión de 1024 partes diferentes qué voltaje es el que estamos recibiendo. El objetivo de la práctica es ese, utilizar la fotorresistencia o el sensor de gas para controlar la velocidad de un motor, así como vimos que podíamos controlar la intensidad de un LED. Pues va a ser lo mismo con el motor. Cambios no se hacen ninguno en cuanto a la programación, porque el LED que trabajó mi compañero Víctor está en el video. Nosotros se los vamos a hacer llegar en el chat del grupo y vamos a subir otros videos con ejemplos también a YouTube, como el anterior del semáforo, para que estén en el apartado del grupo como material de la sesión del taller. Entonces, lo que hacíamos era controlar la intensidad con la que brilla un LED. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar un motor. Y el motor lo encuentro aquí. Una disculpa. Bueno, a mí me aparece una barra aquí en el. No sé si ya puedan ver los elementos ustedes. En la parte de salidas, me parece. Sí, en la parte de salidas tenemos aquí un motor de corriente continua. Entonces lo que hacemos es arrastrar el motor y tenemos dos pines. Uno de los pines, la terminal 1, está en negro, este va hacia tierra. Lo mismo que con la resistencia para el cátodo. Y el otro es de color rojo, la terminal número 2. Esa va a ser la señal que yo voy a estar mandando desde uno de los puertos digitales de PWM. Es el 11, el 10, el 9, el 6, el 5 y el 3. Ustedes pueden utilizar el que quieran. Y el objetivo de la práctica es justamente algo similar a lo que hicimos con el LED. Vamos a cambiar la intensidad del LED, pero ahora en lugar de ser un LED va a ser un motor. Y va a incorporar también un poco de la práctica de mi compañero Alan, que es del sensor de gas. Y el objetivo es justamente controlar la velocidad del motor, pero también esa división en porcentajes que tenemos de, para el control de los LEDs. Entonces, el objetivo es, yo voy cambiando la velocidad del motor, bajando o subiendo la velocidad, y al mismo tiempo tengo indicadores luminosos que me dicen si está en funcionamiento. Por ejemplo, este podría ser crítico o que no funciona. En sí, los indicadores luminosos pues son para representar cualquier cosa que nosotros queramos no escribir con palabras, sino con una luz. Puede ser que esté apagado el motor,
puede ser que no esté funcionando, funcionamiento crítico, en fin. Pero va a ser para la velocidad baja, el LED de color rojo, como si estuviera apagado. El amarillo va a ser cuando tengamos una velocidad media en el motor y el azul cuando esté completa esté a full, perdón. Aquí cometí un error, rojo para valores POC. Y esto de aquí es un pequeño ejemplo. Imaginemos que separamos esos 0 a 255 valores que nosotros podemos manipular desde uno de los puertos de PWM. Recordamos que son de 0 a 255. Eh, entonces, este es un pequeño ejemplo. No necesariamente tiene que ser con estos valores. Ustedes pueden modificarlos. Pero yo le pongo, si estoy obteniendo en el monitor en serie, si quiero imprimir para ver qué números estoy leyendo, si yo estoy obteniendo de un 0 a 90, entonces voy a prender el LED rojo. Si estoy obteniendo de 91 a 180, entonces enciendo el amarillo. Y si estoy de 181 a 155, entonces el LED azul. Similar a como lo vimos con mi compañero, que utilizaba 5 LEDs para el porcentaje de gas en el ambiente. Así lo podemos hacer. No necesariamente tienen que ser 3. Ustedes pueden poner más, pueden poner menos. Eso es a consideración propia. Igual los valores numéricos que van a colocar. El punto es interactuar con alguno de nuestros sensores porque van a medir cantidades analógicas. Las vamos a leer aquí y las vamos a transformar precisamente de 0 a 255, que es lo que necesitamos para el control del motor. Y dependiendo de la velocidad del motor, yo voy encendiendo diferentes colores o cantidades de LEDs. Y pues ya estamos a punto de terminar la sesión, por lo que voy a mostrarles un ejemplo muy rápido. Y no se preocupen, el video de la sesión la van a tener en el grupo y también van a tener algunos otros ejemplos que no alcanzamos a colocar aquí en la sesión del día de hoy, pero son también similares con el uso de las fotorresistencia, del sensor de gas, el encendido de LEDs, más, menos, y control de luminosidad y demás. Entonces voy a poner un ejemplo rápido para, para ver cómo estaríamos haciendo funcionar el motor. Voy a colocar una fotorresistencia. Lo que decía mi compañero Víctor, antes que cualquier otra cosa, voy a conectar fuente y referencia a la placa. De color negro la tierra y rojo 5 volts. Voy a poner una resistencia aquí de esta manera. Entonces el cable que va a enviar lo que yo voy a censar de la fotorresistencia, la voy a tomar entre la resistencia y la terminal 1 de la fotorresistencia. Lo voy a poner en acero. Voy a cambiar el color. Voy a colocar un motor. El motor dijimos la terminal 1, la terminal de color negro, la voy a colocar hacia tierra. Y la terminal número 2 la voy a colocar a uno de mis puertos digitales. Que puedan ser usados como PWM. Voy a utilizar el 6. Puedo utilizar cualquiera de los que tienen PWM. Y ahora sí. Voy a tratar de hacer esto lo más rápido que pueda. O para no tardarme más, voy a quitar el sensor. Voy a mostrar nada más que funcione el motor. Estoy utilizando el puerto número 6.
El puerto número 6 lo voy a configurar como salida. Y aquí adentro voy a colocar la instrucción de salida. Para ello voy a utilizar la función analog write porque quiero enviarle diferentes valores de voltaje. Y el primer parámetro que tengo que colocar es el puerto número 6 y después el valor. Recordemos que tenemos valores de 0 a 255. Entonces, a través de este puerto, el máximo que nosotros podemos entregar son 5 volts. Si dividimos esos 5 volts en 255 partes, lo que estamos obteniendo es que por cada cifra que yo coloque, si coloco 1, 2 y demás, lo que estoy colocando en realidad son 20 milivolts. Entonces, si yo pusiera 1, estoy enviando solo 20 milivolts. Voy a probar primero con 0. Y el motor, pues no gira porque yo no estoy enviando voltaje. Ahora voy a cambiarlo y le voy a poner 100. Entonces, si se dan cuenta en la simulación, a veces no se alcanza a apreciar bien el giro, pero sí que está girando. Y abajo, para que no nos quede duda, tenemos a cuántas revoluciones está girando y tenemos aproximadamente 2100 revoluciones por minuto. Entonces, con 100 volts nosotros podemos hacer girar el motor a 2100. Yo puedo poner cualquier otra cantidad entre el 0 y el 255. Voy a poner 150. Y entonces vemos que el motor gira y gira aproximadamente entre 3300 y 3200 revoluciones por minuto. Y por último, voy a colocar el máximo, el tope, que son 255. Y entonces vemos al motor girar a 5555 revoluciones por minuto. Entonces, el esquema de conexión es similar al que teníamos con una resistencia, con un LED, perdón. Uno de las terminales del LED iba a tierra, lo mismo que con el motor, y el otro iba a la señal, solo que con una resistencia. En este caso nosotros no vamos a poner una resistencia porque no se le conecta una resistencia a un motor. Va a estar simplemente el cable desde la terminal número 2 a la terminal donde nosotros vamos a estar modificando donde vamos a estar enviando nuestra señal PWM. El objetivo de la práctica es justo eso, colocar un sensor ya sea de gas, de una fotorresistencia. Para ello se pueden apoyar en los videos que vamos a mandar o los de la clase del día de hoy. Pueden repasar las veces que ustedes gusten, ir trabajando las cosas que les sirvan, eh, tal cual las hicieron mis compañeros. Y el objetivo es ese, controlar ahora la velocidad del motor con cualquiera de los sensores. Y ahora sí podemos poner, por ejemplo, si aquí en donde va este número, este 255, que puede ser del 0 al 255, proviene de esa restricción que nosotros hicimos cuando leímos en nuestros pines analógicos. Nosotros leemos lo que viene del sensor y lo restringimos. Mi compañero Víctor mostró un ejemplo de cómo imprimir en el monitor en serie para ver los valores mínimos y máximos. Los colocamos en esa función map. La función map se va a escribir map y después el nombre de la variable analógica, que es la que yo conecto aquí de cualquiera de los sensores que yo vaya a elegir. Y seguido de una coma, entonces el valor mínimo sensado, coma, después el valor máximo sensado y el valor mínimo de la que yo elija y el valor máximo de escala. Cerramos la instrucción y bueno, a mí lo que me interesa, mi escala va a ser del 0 al 255 porque es
es lo que yo necesito para controlar el motor. Entonces puedo poner, y eso es a consideración de ustedes, como lo quieran, que si estamos de 0, le voy a poner en comentarios, si estamos de 0 a 100, quiero prender un LED rojo. Si lo que yo estoy obteniendo de este mapeo es de 101 a 200, entonces prender un LED amarillo. Y si es de 201 a 255, prender un LED azul, por ejemplo. Y la velocidad del motor ya va a estar controlada, pero sí que quiero no solo controlar la velocidad del motor, porque ya vimos en el ejemplo cómo hacerlo con un LED. Quiero no solo eso, sino dependiendo la velocidad del motor, pues prender uno u otro LED. De esta manera tenemos dos cosas que interactúan conmigo, con la persona que estoy realizando el circuito, que es un motor e indicadores luminosos. Y por último, recordarles si nos pueden hacer el favor de llenar el- la asistencia del día de hoy. Mi compañero Alan ya se los hizo llegar por el chat. También les vamos a enviar en un momento el video de la sesión de hoy y otros dos, me parece, dos o tres más con ejemplos que que les van a ayudar a resolver la práctica propuesta del día de hoy. Entonces, si tienen alguna duda, la pueden hacer ahorita en el chat, o si quieren encender el micrófono y hacer una pregunta, siéntanse en confianza de hacerlo. Tengo una consulta Sí, para hacer. A mí me gusta hacerlo con los componentes reales, entonces quisiera saber qué motorcito puedo poner ahí. Yo pregunté en otro momento y me parece que me habían dicho que era un motor CD de 5 sí, es correcto. voltios. ¿Es chiquitito así? Sí, justamente. Ah, listo, entonces, compré bien. Bueno, esa era mi duda. Gracias. Ah, ¿alguien más tiene alguna duda acerca de lo que se vio hoy, de lo que se propuso para la práctica? Entonces, en el caso de no haber ninguna duda, bueno, pues ya son libres de continuar con sus actividades diarias, y cualquier cosa que estén realizando en sus trabajos, si tengan alguna duda o algo no salga como lo esperan, pues saben que pueden mandar sus preguntas en el grupo de WhatsApp, y si lo desean, también los ejercicios. Ya algunos compañeros estuvieron mandando sus trabajos y lo compartieron para que nosotros pudiéramos acceder, y ya les dimos retroalimentación. Entonces siéntanse bienvenidos de hacerlo, y nosotros vamos a estar aquí para resolver cualquier duda. Eric, la pregunta, ¿podrías ser un poco más específico en tu duda? Buenas noches. Justamente era la misma situación del motor. ¿Cuál es la serie? Porque aquí en mi país toca buscarle, ¿no? Por el código, por ejemplo, decía de cuánto el motor pequeñito que indicaba, cuántos voltios. Es un motor de corriente directa CD de 5 voltios. Ah, ya, gracias. Sí, de nada.
Pregunta Karina que si tenemos otro grupo. Sí, lo mandamos en la sesión anterior para las personas que asistían a las sesiones. Entonces, no sé si alguno de mis compañeros me hace favor de mandar el link del grupo para las personas que todavía no estén en ese nuevo grupo. Sí, claro que sí, ya estoy en ello. Ahorita les estoy enviando en el... Listo. Ese es el link. Acceden a él y entran al grupo. En ese grupo nosotros vamos a estar poniendo las sesiones que hacemos cada día, algunos ejercicios extras para que les ayuden a resolver las prácticas que vamos a ir proponiendo. Y el material también envié la presentación de la sesión número 1 y ya se envió unos videos. Ahorita voy a volverlos a enviar para aquellas personas que no estaban en el grupo y aquellos que ya estaban en el grupo, pues simplemente ignoren el hecho de que envíe de nuevo la información para que sí la tengamos todos. Y si ya no queda ninguna duda, pues ya podemos dar por terminada la sesión el día de hoy. Esperen el material que en un momento se los haremos llegar y tengan un excelente día. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a Dios. Hasta luego. Adiós, hasta mañana. Gracias. Ya puedes acabar la